Muy buenas, soy Dani Cobold y este es el primero de una serie de vídeos destinados a servir de guía para aquellas personas que os iniciéis en el Anillo Único, el juego de rol escrito por Francesco Nepitello y que se ambienta en el mundo del Hobbit y El Señor de los Anillos. Si bien ya hace un tiempo que salió a la venta la segunda edición de este juego, en esta serie de vídeos vamos a hablar de la primera edición, publicada originalmente por Cubicle 7 y que en su edición española nos llegó de la mano de Debir. Así que, sin más preámbulos, vayamos al lío. Soy Dani Gobold y esta es la guía para principiantes del Anillo Único. Comencemos nuestro viaje y hagámoslo concretando el marco cronológico y geográfico en el que tendrán lugar nuestras aventuras. La acción se enmarcará entre el año 2946 de la Tercera Edad, que es 5 años después de la muerte de Smaug y la batalla de los 5 ejércitos, y el año 3019 de la Tercera Edad, momento en el cual el Anillo Único fue destruido. Dicho de otro modo, desde que Bilbo encuentra, si bien Gollum diría que se lo roba, el anillo, hasta que finalmente este anillo es arrojado al Monte del Destino y con ello se origina también la destrucción del mismísimo Sauron. Con lo cual, si las matemáticas no nos fallan, nos da un marco temporal de 74 años en el que poder llevar a cabo pues, nuestras aventuras y campañas. En cuanto al marco geográfico, si bien los diferentes suplementos publicados hasta la fecha se han ido describiendo el resto de zonas de la Tierra Media, vamos a centrarnos en el contenido del manual básico, el cual nos presenta como territorio inicial la región de Rhovanion, o comúnmente conocida como las Tierras Ásperas, dominadas en su mayor parte por el Bosque Negro, y donde también podemos encontrar lugares tan emblemáticos como la Montaña Solitaria, Valle o Esgaroz, la ciudad del lago. Y ya que hemos hablado de cuándo y dónde tendrán lugar nuestras aventuras, presentemos ahora a las diferentes culturas que podemos interpretar para ello. Y lo vamos a hacer visualizándolo directamente sobre el mapa, siguiendo y emulando el viaje de Bilbo, desde la comarca hasta la Montaña Solitaria. Y sí, ya sé que la comarca no se encuentra en Rhovanion, sino en Eriador, al otro lado de las montañas nubladas, pero a fin de cuentas fue con un hobbit con lo que toda esta aventura empezó. Y honestamente, ¿os imagináis un juego basado en el Hobbit y en el Señor de los Anillos y en el que no podamos contar con un Hobbit para interpretar? Pues eso. Ciertamente es muy poco frecuente ver hobbits más allá de la comarca, tal vez en Bree, pero desde el triunfal regreso de Bilbo Bolsón, cargado de regalos y tesoros, no son pocos los jóvenes hobbits que sienten el llamado de la aventura y deciden abandonar la comodidad de sus confortables agujeros. Cruzando el Paso Alto, llegamos a los valles del Anduin, y allí nos encontramos a los Beórnidas, el pueblo de Beorn, el Cambiaformas. Son un pueblo fiero y salvaje, pero también noble y leal. Se encargan de salvaguardar y proteger de orcos, lobos y otros seres del enemigo a las buenas gentes que habitan estas tierras, así como acompañar a viajeros y mercaderes a través del Paso Alto, cobrando un peaje por ello. También junto al Anduin, pero esta vez más al sur y junto a la
franja occidental del Bosque Negro, encontramos a los hombres y mujeres del bosque. Son un pueblo sencillo y frugal, pero también curtido en la lucha contra el enemigo, ya que debido a su ubicación han de enfrentarse constantemente al influjo de la sombra, puesto que Dol Guldur no queda demasiado lejos, y constantemente sufren el hostigamiento de grupos de orcos y lobos y demás, sin olvidar además también en los peligros inherentes al Bosque Negro, arañas y otras cosas. Volvemos un poquito al norte y si nos dispusiéramos a cruzar el Bosque Negro a través del Sendero Elfo, llegaríamos al Reino del Bosque, donde encontraríamos a los elfos del Bosque Negro, también conocidos como elfos silvanos. Son guerreros endurecidos y menos glamurosos que sus congéneres de Rivendell, en permanente estado de vigilancia, ya que la sombra se extiende por el Bosque Negro. Se mantienen siempre listos para tomar las armas, pero sin por ello renunciar a apreciar los placeres sencillos de la vida. Nuestros pasos nos conducen a la recién reconstruida ciudad de Valle, sede de los hombres de Bardo. Emparentados culturalmente con los Beórnidas y los hombres del bosque, pero considerablemente mejor equipados, ya que Valle goza del privilegio de ser un importante núcleo comercial entre el Reino del Bosque, la Montaña Solitaria e incluso reinos meridionales como Rohan y el distante Gondor. Después de haber vivido tantos años bajo el dominio de Smaug, desde la muerte del dragón son un pueblo próspero y creciente, a la vez que también veteranos combatientes. Y finalmente llegamos a Erebor, la Montaña Solitaria. Recuperada por los enanos tras la batalla de los 5 ejércitos, las minas y forjas resuenan de nuevo con febril actividad. El oro y las piedras preciosas corren casi como ríos. Cada vez hay más presencia de enanos que vienen incluso desde las montañas azules en el lejano oeste de la Tierra Media. Mucho tiempo han vivido los enanos en el exilio y ahora que han recuperado su hogar, lo defenderán con la bravura indómita que les caracteriza. Y bien, esta ha sido una breve presentación de las culturas que tenemos disponibles a la hora de crear nuestro personaje. Lo que nos lleva a nuestro siguiente capítulo. Echémosle un vistazo a la hoja de personaje. Pues muy bien, ahora a continuación nos disponemos a echar un vistazo a la hoja de personaje y haremos un repaso de arriba abajo de la misma, repasando aquellos conceptos que puedan suponer algún tipo de duda o aclarando, de modo que nos sea más fácil entender pues la información que la hoja nos pretende dar. Así que para ello, a ver dónde la tenemos. Por aquí aparece. Muy bien. Pues nada, aquí tenemos, empezamos nombre de nuestro aventurero, hasta aquí fácil, la cultura a la que pertenece, hasta aquí todo bien. Nivel de vida, y dices, bueno, ¿y esto qué es? Bien, en este juego no hay un control exacto de cada moneda que gastas, ni un conteo, no, aquí funciona por un nivel de vida. ¿Y cómo se lleva? Pues hay una serie de niveles, frugal, marcial, próspero, rico, etcétera, y a la hora de saber si podemos pagar por nuestra manutención en la posada de turno, o si podemos acceder a alquilar un pony o pagar un peaje en un paso fluvial, cualquier tipo de estas cosas, consultaremos nuestro nivel de vida para ver si nos lo permite hacer. Para ello lo consultaríamos en una tabla que hay más adelante, pero que ahora simplemente
que tengamos claro que esto es eso, que es un nivel de vida para calcular simplemente si está dentro de nuestro umbral de gasto. Nada más. Bendición cultural. La bendición de cultural es una especie de lo que en otros juegos sería una dote, una capacidad que comparten todos los componentes de una misma cultura y que de la cual pues disponen todos sus miembros y que supone una especie de, como digo, de dote, una especie de mejora, una cualidad especial que tiene esa cultura y no otra. Ocupación vendría a ser lo que en otros juegos podría llamarse clase, profesión. Aquí la ocupación es, digamos, el rol que desempeña el personaje dentro de lo que es la Tierra Media. Hay 5 ocupaciones que veremos en detalle más adelante: erudito, guardián, trotamundos, buscador de tesoros y vengador. Haremos un vídeo en el que esto lo veremos con más detalle, simplemente que sepamos que esto está y que supone algo así como nuestra clase de personaje. Debilidad ante la sombra. En este juego la sombra tiene mucha importancia y esto representa para nuestro personaje, y está vinculado a su ocupación, qué tipo de efecto tiene la sombra según nuestro personaje se va viendo afectada por la misma. Veremos más adelante cómo pasa esto, simplemente que os suene. Rasgos. Los rasgos es lo que en otros juegos es muy similar a lo que en otros juegos serían aspectos. Son pequeños descriptores que pues eso, nos definen de alguna manera nuestras especialidades. Por ejemplo, en el caso de si tenemos a una especialidad en herboristería o en algún oficio, por ejemplo, u otra serie de rasgos de carácter o físicos: alto, seco, furioso, cualquier tipo. Son estos pequeños descriptores que podemos invocar y ya veremos en su momento cómo se invocan y para qué. Atributos. Los atributos es lo que en otros juegos son las características y demás. Típico fuerza, constitución, destreza, demás. Pues bueno, aquí están resumidos en 3 grandes bloques: cuerpo, corazón y mente. ¿Vale? Es a la sazón lo que en otros juegos es las características. También veremos cómo se calculan y por qué. Habilidades comunes. Esto realmente no tiene ninguna duda. Pues el conjunto de habilidades que tenemos como personajes, y que ahí hay una serie de cuadritos, de marcas, que cuanto más marcas tenemos, mejor capacidad tendremos. Veremos qué supone esto, cómo se gestiona. También otra característica de estas habilidades es que hay algunas que se conocen como habilidades favoritas, que se subrayarían. Igual que en atributos, no lo he mencionado, pero veremos que hay un valor normal y hay como otra marca para el valor favorito del atributo. Pues las habilidades pueden ser favoritas. En su momento veremos esto qué es, simplemente que conozcamos este aspecto. Las habilidades van englobadas, si os fijáis, hay como por columnas. Cuerpo tiene una columna debajo, que son 6 habilidades relacionadas con el atributo cuerpo, otras 6 con el atributo corazón y otras 6 con mente. También vemos una columna que nos marca grupos de habilidades. Aquí ahora, en lugar de leerlo por columnas, lo leeremos por filas y veremos que hay categorías, grupos de habilidades. Por ejemplo, dentro del grupo de habilidad de percepción hay 3 habilidades propias de la percepción, ¿no? Y, por ejemplo, sería desde el punto de vista del cuerpo, de lo físico, sería alerta, una habilidad de percepción vinculada al atributo cuerpo. La habilidad de percepción vinculada al atributo corazón sería perspicacia, y la habilidad de percepción vinculada al atributo mente sería buscar. Y así pues con todas los grupos de habilidad.
Vemos también que hay unas marcas. En su momento también veremos para qué sirven esas marcas y cómo se usan. Habilidades de armas. Pues lo dice, es tan fácil, pues igual que las habilidades comunes, pues estas son las específicas para nuestras armas. Qué grado de habilidad tenemos en el uso de las distintas armas que pueden haber. Hasta aquí bien. Vemos más cosas que podemos ver. Experiencia. La experiencia, pues los puntos de experiencia se ganan con el desarrollo de las aventuras. Ya veremos cómo se asignan, pero simplemente que sepamos que efectivamente es un juego en el que, si bien no hay niveles, pero sí que se asignan puntos de experiencia que en su debido momento se podrán usar para mejorar cosas, nuestro personaje. Eso lo veremos también en su momento en las fases de comunidad, porque aún no lo he mencionado, pero este juego cuenta con dos fases, una fase de aventuras y una fase de comunidad, que es en la que nuestro personaje de alguna manera mejora. En su debido tiempo veremos todo esto. Como os he dicho, ya es una serie de vídeos y iremos viendo diferentes cosas. Sigamos con la ficha. Vemos aquí valor. El rango de valor nos describe su estatus a la hora de realizar grandes hazañas. Es bastante descriptivo, valor. Esto a su vez nos da acceso a unas recompensas en reconocimiento de esto, a este estatus de valor. Por otra parte, tenemos otra manera de ver nuestro estatus del personaje, que es sabiduría. La capacidad de comprender y de tener buen juicio. Una serie de valores que son más propios de la sabiduría, no tanto del coraje, sino más racionales. A su vez, esto nos puede proveer de una serie de virtudes que luego vemos. Vemos también las virtudes son atributos y talentos especiales únicos, característicos de nuestro personaje. Realmente es como si fueran una nueva dote. Es algo especial que seleccionamos y con lo cual personalizamos también a nuestro personaje. Y en este caso es algo muy personal. Esta virtud, si bien puede coincidir con la de algún otro miembro de tu cultura, pero no a por qué. Así como la bendición cultural tiene acceso a la misma todos los miembros de una determinada cultura, las virtudes son personales. Si bien pueden coincidir, pero son personales. Y están vinculadas, estas virtudes, a tu rango de sabiduría. Vinculadas al rango de valor están las recompensas. Son piezas de equipo, de guerra, habitualmente, que tienen unas mayores capacidades. Son equipo y mejoras para el mismo. Y como os he dicho, están vinculadas al atributo, al rango de valor. Seguimos visionando nuestra hoja y llegamos al apartado de equipo. Bueno, sin más, pues el equipo que nuestro personaje lleva con una serie de valores. En el caso de las armas apuntaremos las características y valores que tiene nuestra arma. En su momento, cuando lleguemos al apartado de combate y demás, pues esto ya lo veremos con más detenimiento, pero simplemente que iría aquí. Nuestras armas y demás las apuntaríamos aquí y tendrían pues los valores de arma necesarios. Así como la habilidad la tendríamos antes, aquí tenemos el detalle de las armas y también pues para otras cuestiones de equipo específicas. Quiero hacer aquí un paréntesis porque no sería necesario resaltar equipo de viaje así como cuerda, yesca, utensilios de cocina. Todo esto se entiende que forma parte en este juego se lo entienden como parte del equipo del aventurero. Y ya se tiene en cuenta a la hora de
equipo de viaje para una serie de mecánicas que hay, que en su momento se verán, pero simplemente que no os calentéis con esto. En este sentido, no va a ese nivel de detalle y simplemente pues se da por entendido que un aventurero, pues hay una serie de equipo que es lógico que lleve con él, sin más. Vamos ya a cosas más importantes. El aguante. El aguante es algo parecido a los puntos de vida, aunque no exactamente igual, pero bueno, vamos a aceptarlo como tal, ¿no? Es la resistencia física no solo al daño, sino también al cansancio y a la tensión. Engloba varias cosas. Es muy similar a los puntos de vida, pero no es igual, ¿vale? Pero para que os suene más o menos el concepto, pues esto sería el aguante. El cansancio es un valor que nos da es como un umbral, que nos marca nuestra capacidad de soportar una determinada impedimenta antes de que nuestro personaje se encuentre cansado. ¿Vale? Veréis que en la esquina inferior derecha hay una serie de marcas que son estados que nuestro personaje puede estar cansado, desanimado o herido. Por lo que respecta al cansancio, estarás cansado cuando tu puntuación de aguante sea igual o inferior a tu puntuación de cansancio. De todas maneras, ahora tampoco me quiero extender con esto porque lo veremos en detalle. Simplemente que sepáis qué es esto. El umbral de cansancio se calcula teniendo en cuenta el total de impedimenta de tu equipo. Y la impedimenta es un valor que viene definido en las distintas piezas de equipo. Hasta aquí. Esperanza. La esperanza en este juego ya veremos que es muy importante. Es un recurso que tenemos a nuestra disposición que nos puede ayudar a la hora de superar desafíos. Veremos de qué manera se gasta y cómo se puede recuperar. Spoiler, se recupera de forma más lenta y más compleja que el gasto. Es un recurso que está para ser utilizado, pero por propia mecánica veremos que es complicado de regenerar. Por otra parte, en contraposición tenemos la sombra. Cualquier personaje recién creado empieza con la sombra 0, pero según se va exponiendo a los ardides del enemigo, va sufriendo aventuras o depende de lo que se vaya viendo exponiendo y a la atención que pueda llegar a captar por parte del enemigo, esta puntuación de sombra se irá incrementando. Hay una serie de mecánicas también, se verán en su momento, simplemente que sepáis. Y que hay cierta dualidad y cierto equilibrio entre esperanza y sombra. Esta mecánica es prácticamente lo que hace único, entre otras cosas, pero especialmente estas mecánicas de esperanza y sombra son las que hacen único a este juego. Daño. Ese valor de daño es, digamos, sería como nuestro bonificador al daño. Dependiendo de nuestra tirada de ataque, podemos desencadenar como bonus aplicar al daño del arma, aplicar también nuestro bonificador de daño, el propio. Ya lo veremos cómo funciona, simplemente que sepáis que es un bonificador al daño dependiendo del éxito de la tirada. Parada. La parada refleja la habilidad de un personaje para desviar o evitar un golpe. O si llevas un escudo, pues obviamente sería un plus a la puntuación de parada. Es algo parecido a lo que, si conocéis sistemas como el del juego más famoso del mundo, que actualmente va por su 5ª edición, sería la CA, algo similar a la clase de armadura. No igual, no igual. Pero es parecido, se utiliza para en combate pues hacer el cálculo para ver si sufres un impacto o no.
afecta a la tirada del rival. Armadura. La armadura es es el valor que tiene si nos llegan a impactar y nos tratan de herir, qué capacidad tenemos para resistir esa herida, para lo cual hacemos una tirada que viene determinada por nuestro valor de armadura. ¿Vale? Por un lado tenemos la parada para evitar ser impactados, y si somos impactados y se desencadena una posible herida potencial, ahí entraría en valor nuestra armadura. Cansado, como ya os he dicho antes, pues es una casilla que se marca cuando nuestro personaje está cansado. Del mismo modo que estamos cansados cuando nuestro aguante baja a unos determinados valores, pues cuando lo que baja es nuestra esperanza, pasaremos a estar desanimados. Obviamente estos estados de cansado y desanimado tienen una mecánica en el juego que ahora no nombraré, pero la tienen un efecto. Y herido es, pues, una vez, si el enemigo nos ha atacado, ha superado la puntuación y nuestra parada no ha sido suficiente, nos impacta y nuestra armadura no ha sido capaz de protegernos, pues nos habrá infligido una herida y por tanto tendremos que marcar el estado de herido en nuestro personaje. Y hasta aquí de momento con la parte delantera de la ficha, porque si amigos, tiene una parte trasera. ¿Y qué pasamos a ver a continuación? En la parte trasera es un poquito diferente, no es porque el núcleo de nuestro personaje ya estaría. Y aquí vemos otra serie de cosas. Tenemos comunidad. Veremos que aquí hay una marca para apuntar una puntuación de valor de comunidad. Los puntos de comunidad son tantos como miembros tenga el grupo, la compañía en la que hayamos formado. ¿Para qué se usan? Lo veremos. Puntos de avance. Hemos visto antes, si os acordáis, cuando hemos visto las habilidades que había en los grupos de habilidades, unas marcas que ponían puntos de avance. Pues bien, según vayamos marcando, ya veremos cómo se marcan, pero esos puntos de avance que iremos anotando se usarán también para mejorar a nuestro personaje. Tendremos, para mejorar nuestro personaje, usaremos puntos de experiencia y también los puntos de avance. Veremos de qué manera. Tesoro. El tesoro, como os he dicho, aquí tampoco no especificamos que tienes no sé cuántas joyas, tantos rubíes, tantas monedas de oro, tal objeto. Aquí hago un paréntesis. Hay objetos mágicos muy concretos que más adelante, si bien no vienen en el manual básico, pero en sucesivos suplementos sí que hacen mención. También se podrían apuntar. Pero en principio no nos complicaremos. Simplemente el tesoro, en lugar de apuntar todo el detalle, apuntamos un valor, que el máster os irá diciendo qué valor tiene el valor de tesoro de lo que vais encontrando y lo iréis aplicando. El tesoro también se puede gastar y también forma parte e invertir también para mejorar nuestro personaje. Nuestro personaje mejorará los recursos a invertir para mejorar nuestro personaje, serán los puntos de experiencia, puntos de avance y tesoro. Estatus. El estatus es el estatus y la respetabilidad, pues el renombre que tenemos dentro de nuestra cultura. Ese estatus irá aumentando según juguemos aventuras y vayamos invirtiendo en mejorar nuestro estatus, ¿vale? A base de, efectivamente, gastando tesoro para ello. Pero lo iremos viendo en su momento. Trasfondo, pues sin más, el trasfondo del personaje, como en casi todos los juegos desde hace mucho tiempo, ¿no? Pues describir de quién es nuestro personaje, qué motivaciones tiene y cómo se comporta, ¿no? Es, pues eso, el breve trasfondo del personaje. Ya veremos que cuando hagamos la creación de personaje en otro vídeo, veremos que vienen una serie de trasfondos predeterminados, pero que son una guía que podemos usar o simplemente usar los valores numéricos que nos interesa y el trasfondo per se
inventarnos nosotros lo que queramos, ¿vale? Pero que sepáis que el trasfondo es eso y lo anotaríamos aquí. Compañía, aquí pues eso, detallaríamos los nombres de los distintos compañeros y qué posición, qué rol adoptan dentro del grupo. Vemos ahí que pone guía, explorador, cazador, vigía. En su momento veremos esto realmente cómo funciona. Tiene mucho que ver con la mecánica de viajes que tiene este juego. Tiene mucho, no tiene todo que ver con la mecánica de juego de viaje. Que en su momento lo veremos, que es también una cosa bastante característica de este juego, es esa mecánica de viajes. Es muy importante. El foco de comunidad. El foco de comunidad es como aquel personaje de nuestra compañía con la cual nuestro personaje tiene un vínculo especial. ¿Vale? Todos los personajes han de tener un foco de comunidad, aunque nuestro personaje no sea el foco de comunidad de nadie. No sé si me explico. Puede haber 4 compañeros y que uno sea el foco de comunidad de 2 personajes. Esto es posible. Todos tienen que tener un foco, pero no todos necesariamente han de ser foco. Y luego, por último, vemos la cronología, que simplemente pues para llevar un registro en cada año de qué vamos haciendo, qué aventuras corremos y demás, para llevar un poquito un seguimiento de la trayectoria de nuestro personaje. Y bien, hasta aquí este vistazo que he tratado de que fuera liviano, o al menos que no se hiciera demasiado pesado. Sé que es un poquito engorroso, pero me ha parecido oportuno detallarlo un poquito. Entonces, gracias por vuestra paciencia y nada más. Esto ha sido hasta aquí este vistazo a la hoja de personaje y a pues este tipo de apartados que la componen para que nos ayuda a entenderla un poquito más. Y con la misma ahora pasaríamos a ver en este juego cómo funcionan, qué dados se usan y cómo interpretarlos y cómo se gestiona la dificultad del juego. Veamos ahora qué tal van los dados. Muy bien, y ahora pasaremos a hablar de una de las cosas que son núcleo en todo juego de rol, que son las tiradas de habilidad. Pero antes de hablar exactamente de las tiradas, hablaremos de la herramienta para ello, que no son otra que sino los dados. Este juego utiliza como dados un dado de 12 caras y hasta un máximo de 6 dados de 6 caras. Lo que pasa es que son un poquito singulares. Si bien podemos usar dados normales, ya le explicaremos cómo, pero los dados que vienen por defecto con el juego, bueno, los que venían antes por defecto, que podemos comprar también, tienen una serie de características singulares. Y vamos a hablar de ellas. Primero tenemos, como os he dicho, dos tipos de dado. Un dado de 12 caras y luego dados de 6 caras. Al dado de 12 caras le llamaremos de ahora en adelante dado de proeza. Y a los dados de 6 caras le llamaremos de ahora en adelante dados de éxito. Bien. El dado de proeza es un dado de 12 caras, pero que tiene como característica que va numerado del 1 al 10 y luego tiene dos caracteres
especiales. Uno es una runa de Gandalf y el otro es un ojo de Sauron. ¿Vale? Entonces, ¿cómo interpretamos esto? Pues numéricamente, pues del 1 al 10, fácil, tal cual. Y la runa de Gandalf es un éxito automático. Es como si fuera una especie de crítico. Simplemente es un éxito automático y tiene como especial que es el resultado más alto del dado de proeza. ¿Vale? Entonces, si independientemente de la dificultad que nos haya dicho el máster, si sacamos en el dado de proeza sale una runa de Gandalf, hemos tenido éxito en la acción. Por otra parte, el ojo de Sauron tiene se interpreta simplemente como un 0, de forma habitual. Sí que hay más adelante sí que se desencadenan mecánicas en las que el ojo de Sauron es un resultado que se tiene que interpretar y tiene una mecánica propia. Pero de forma general, para que nos aclaremos ahora, que no vamos a entrar en esos aspectos, que llegará el momento en el que hablemos, pero ahora simplemente nos interesa saber cómo interpretar los dados. Del 1 al 10 con normalidad, la runa de Gandalf es un éxito automático y el ojo de Sauron es un 0, simplemente es un 0, no tiene nada más. De forma general. Hablemos también ahora de los dados de éxito, que son los dados de 6 caras, que tiraremos, ahora veremos cómo va, entre 1 y 6. A veces no tiraremos, ahora veremos esto también. Pero hay hasta 6 dados de éxito posibles para tirar. ¿Y cómo se interpretan los resultados? Pues prácticamente igual que cualquier dado, porque van de 1 a 6. Pero tiene una característica. Los dados que vienen con el juego, diseñados específicamente para este juego, los números del 1 al 3 vienen, digamos, simplemente con el contorno del número, y luego los resultados del 4 al 6 vienen ya con todo el número relleno, digamos. Y además tenemos que el número 6 tiene un carácter, tiene también un simbolito, una runa Tengwar junto a él. Vale, ¿y esto cómo se interpreta, Dani? Muy fácil. Por norma habitual, simplemente tenemos del 1 al 5 con habitual, se suma todo, solo que el 6, esa runa Tengwar, implica que es un grado superior de éxito. Entonces, si el resultado total de nuestra tirada, sumando el 6, como un 6, supera el nivel de iguala o supera el nivel de dificultad que nos impondrá el máster, y que ahora miraremos cómo va esto, si lo superamos, hemos tenido éxito, pero además de tener éxito, además hemos obtenido un 6 o más de 1, sé que puede pasar, implicaría un grado de éxito superior. O tendríamos pues más ventaja, efectuamos la acción en la mitad de tiempo, si es un ataque pues igual hacemos más daño, una serie de cosas que vemos. Es una mejora de nuestro nivel de éxito. Y dices, ya, ¿y por qué van sombreados de los números del 1 al 3? Ahora vamos a qué pasa con ellos. Si nuestro personaje estuviera cansado, hemos marcado el estado cansado en nuestra ficha, los resultados entre 1 y 3 no cuentan como un 0. ¿Vale? A nuestro personaje, como está fatigado, está cansado, le cuesta más llevar a cabo su acción. Por eso estos resultados se discriminan. La mecánica podría ser otra, podrían hacer que sumaran, se dividieran entre dos. No va así. Aquí directamente entre el 1 y el 3 se discriminan, entre el 4 y el 6 sí que cuentan, y el 6 sigue contando como siempre como un éxito especial, una mejora de éxito. ¿Vale? Esa es la manera de leer estos dados. Y dices, Dani, yo es que no me quiero gastar o no encuentro estos dados. ¿Puedo jugar con mis dados
que tengo en casa de toda la vida? Sí. ¿Y cómo lo hacemos? Muy fácil. Para el dado de proeza, tu dado de 12 característico, lo único que tienes que hacer es contar el valor de 11, lo cuentas como si fuera el ojo de Sauron. Y el resultado de 12 como si fuera la runa de Gandalf. Y con esto ya lo tienes. Haces tu tirada, de 1 a 10 sumas, si sale un 11 es un 0 y si sale un 12 es la runa de Gandalf éxito automático. Fácil. Y con los de dados de 6 caras, pues y también muy sencillo. Simplemente, aunque no vengan diferenciados en sus caras, pero simplemente tener en cuenta que si estás cansado, has de discriminar los valores entre 1 y 3 y que cuando salga un 6 es un éxito especial. Y simplemente tener esto en consideración. O sea que si bien hay dados específicos diseñados para este juego, muy chulos y tal, puedes jugar tranquilísimamente y sin ninguna dificultad con tus dados de corrientes y molientes de toda la vida. Eso por lo que respecta a los dados y a la interpretación de los mismos. Pasemos también a hablar de los niveles de dificultad. Os pongo aquí una tablita de referencia. Aquí le llaman número de dificultad, le llaman número objetivo. Ese NO representa número objetivo y es el valor que tenemos que igualar o superar en nuestra tirada para tener éxito. Digamos que la dificultad base que propone el juego, la que considera moderada, es 14. A partir de aquí, pues veréis de la dificultad de la tarea, si como maestro del saber, que es como se llama en este juego al director de juego, si el maestro del saber estima que es muy fácil, que es fácil o muy fácil, pues bajará el número objetivo, lo rebajará, y si es dependiente, si es una dificultad más elevada, pues lo puede aumentar y te informará de cuál es el número objetivo que tienes que alcanzar en la tirada. Hasta aquí bien. En la ficha hemos visto que las habilidades venían con una serie de cuadritos de marcas en blanco. Bien, ya veremos cómo se pueden ganar estos rangos. Les vamos a llamar rangos a estas marquitas, las vamos a llamar rangos, y veremos cómo se ganan y demás. Pero lo que interesa que sepamos ahora es que cuando el maestro del saber os pide una tirada de habilidad, tenéis que ver en la habilidad cuántos rangos tenéis. Esos rangos, esos cuadritos pintados de negro, rellenados, una vez los hayamos marcado, son la cantidad de dados de éxito que vamos a tirar. En toda tirada que hagamos en este juego, toda tirada, siempre, siempre, siempre tiraremos el dado de 12 caras, el dado de proeza. Este se tira siempre. Y además podrán tirarse tantos dados de éxito, tiraremos tantos dados de éxito como rangos tengamos en la habilidad. Dani, si no tengo rangos, si no he marcado nada, pues fácil, solo tiras el dado de proeza. Dices, ostras, pero si tengo el salud superar un 14 y el dado de proeza solo va numerado hasta 10, no puedo llevar a cabo la acción. Acuérdate que tienes la runa de Gandalf y que si obtienes un resultado de runa de Gandalf, pese a todo, habrás tenido éxito en la acción. En matemáticas, si no me falla, creo que esto supone un 8,3% de posibilidades de obtener esa runa de Gandalf en el dado de proeza. Con lo cual, pues hombre, es difícil porque no es una habilidad que tengas entrenada, pero bueno, un 8% pues tampoco está tan mal. Difícil sí, imposible no. Así que con esto veríamos, ya hemos visto los dados que tenemos para el juego, cómo interpretarlos, cómo efectuamos las tiradas y cómo podemos calcular el nivel de dificultad que necesitamos para superar la tirada. Y con esto llegamos a
al fin de este primer vídeo introducción de este juego del anillo único. Espero que os haya resultado sobre todo útil y espero que también ameno, y os espero en el próximo vídeo, en el cual empezaremos a tratar, posiblemente no nos quepa todo en un vídeo y tengamos que hacer más de uno, pero pasaremos a hablar de las características fundamentales de nuestro aventurero o aventurera. Hablaremos de todo lo que necesitamos, de sus rasgos, empezaremos a hablar de los atributos, las habilidades, hablaremos de los rasgos, de cómo se utilizan los rasgos y una serie de cosas más. Hablaré las ocupaciones. Bueno, iremos poco a poco en lo sucesivo en estos vídeos de características fundamentales, que ya avanzo que serán posiblemente más de uno. Y hablaremos de esta serie de cosas, ya entrando más en detalle, yendo ya más al contenido que estamos esperando. Sin más, no me enrollo más, que soy muy de enrollarme. Dicho esto, os espero en el próximo vídeo y, como siempre, salud y rol.